Ay, se me pegó algo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diego y soy la persona que estuvo detrás de los proyectos de Skills Mike y de Strike Battles. Nadie me pidió hacer este video, realmente lo estoy haciendo porque extrañaba mucho estar detrás de las cámaras y lo hago realmente para mí, para contar un poco mi historia y qué fue lo que hubo detrás de, para saber qué fue lo que pasó un poco con estas dos marcas y contarles un poco de lo que se vivía detrás de todos estos proyectos que de alguna manera llegaron a verlos tanto en Colombia como fuera de Colombia. Así que, pues para empezar, quería decirles que yo soy la persona que estuvo detrás de Skills Mike, la persona que editaba y organizaba esto. Eso empezó en el año 2017, donde por cosas de la vida yo vivía al lado de un parque que era el Parque Las Cigarras en la ciudad de Bucaramanga y se desarrollaban las batallas que en ese momento tenía afluencia de gente que venía de afuera, exactamente de Venezuela. En ese momento yo no tenía conocimiento alguno, realmente no sabía nada de pues, lo que era el freestyle, nunca había visto una batalla. Un día me invitaron unos amigos y dada la casualidad las batallas se hacían al lado de mi casa, decidí ir, me enamoré del freestyle. Quiero aclarar, no soy rapero, no soy freestylero. Me enamoré, decidí que al siguiente domingo quería ir y grabar lo que estaba pasando, porque me parecía que merecía ser visto por más personas. Así que básicamente esa fue la idea principal, lo que me instó a decir, ok, me gustaría que esto lo viera más personas y con un celular, como cualquier otro, decidí grabar mis primeras batallas en el Parque de las Cigarras. Entonces la dinámica fue muy sencilla, como público, simplemente saqué mi celular, grabé las batallas, lo que estaba viendo, me gustó y lo subí a mi canal. Algún rapero se intentó contactar conmigo en ese momento y me dijo como que qué chimba lo que está haciendo y conozco a la persona que organiza este evento. Me hizo como el contacto directo con él, hablé con la persona y la persona me dijo, sí, graba las batallas y súbalas al canal. Y así fue, literalmente fue un acuerdo verbal donde fui la persona que empezó a grabar las batallas. Al principio yo ni siquiera tenía mucho conocimiento del tema, así que muchas veces subía los nombres mal. Hubo muchas primeras veces en todo ese proceso. Así empezó, después empecé a como empapar un poco más del tema, tenía referencias, todo esto por cuenta propia de lo que estaba pasando en Colombia en cuanto a batallas, que era algo muy rudimentario. No había un camino como tal, tenía una referencia de Cali y de Bogotá y de ahí como que empecé a extraer cosas y decir, ok, listo, yo quiero hacer esto, puedo tratar de mejorarlo y empecé a subir las batallas como tal, creé el formato de, en cuanto a edición de video, de que una de las buenas rimas estuviera al inicio del video en blanco y negro y eso le diera como un pequeño vistazo al espectador para que se enganchara con la batalla, cosa que nadie había hecho y era propiamente mía y fue la que de alguna manera ayudó a impulsar lo que fue todo este proyecto de Skills Mike. Así empezó, esto empezó en el 2017, muy nuevo en todo este tema. Empecé grabando las batallas, subiéndolas a mi canal, un canal que en ese momento se llamaba Diego Jerez y que al paso del tiempo se empezó a llamar Skills Mike con logos y demás. Y empezó a hacer como todo este tema de la organización de los eventos. En cuanto a lo que se hacía físicamente, se pasó de básicamente tener 4 o 5 participantes, que no sé, algunas personas lo recuerdan, a cambiar totalmente la dinámica donde ya con este monstruo que se creció teníamos ya 64 o más participantes y tocaba decir hay que cerrar inscripciones. Fue algo muy bonito, algo muy enriquecedor. Se hizo con las uñas literalmente, se empezó grabando con un celular y todo pues esto fue gracias a mis ideas y lo hice así, me gustó mucho el proceso, me llenó mucho. Todo ese 2017 fue un año de crecimiento para mí, tanto como para la marca. Mucha gente empezó a ver y a visibilizar el canal. Pasamos de casi que 5 o 10 suscriptores a tener 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 en ese año. Y todo esto ayudó como a que fuera creciendo. En cuanto a la organización de los eventos, también me lo disfrutaba mucho, era el tema de salir con un bafle, con un galón de agua para darle a los participantes y todo esto. Y todas esas cositas que se veían, que de pronto muchas personas no se fijaban, pero eran pequeños detalles que le aportaban un poco a los eventos, fueron ideas mías. Aunque estuviera haciendo bastante solo un domingo en la tarde, me disfrutaba mucho tanto la organización del evento
como lo que estaba detrás de, que era pues ya como tal sentarse en un computador, editar las batallas, subirlas y crear todo ese contenido para pues redes sociales. Me lo disfruté mucho, eso fue 2017, 2018 y 2019 y en todo ese tiempo se creó una exposición gigante donde pues pasamos a ser la segunda liga más vista en América Latina, creo que mucha gente no lo sabe y eso es algo que pues estaba pasando justamente en mi ciudad, al lado de mi casa y era algo donde había gente fuera de Bucaramanga que decía Skills Mike y sabían que era un universo paralelo donde estaban pasando cosas que no estaban pasando en el resto del país. Ahí lo que estábamos creando era un movimiento y muchas cosas que se implementaron y que en un inicio fueron nuevas para nosotros, dieron paso a muchas otras cosas que se vieron en cuanto a la industria más adelante. Se implementaron muchas ideas como un 2x2, temática de objetos, kickbacks, cosas así que se implementaron y que fueron foco de atención para grandes empresas. Entonces eso creo que fue muy valioso. Y así se desarrolló el proyecto de Skills Mike en todos los años del 2017 al 2020. En el 2020 entra la pandemia. Yo en el 2019 ya sentía que algo estaba pasando, pues con la persona que estaba trabajando no me sentía muy a gusto, no sabía mucho de la historia de él, detrás de lo que acarreaba, yo desconocía lo que pasaba, lo que hacía esta persona y simplemente decidí dar un paso al costado y decir, ok, yo quiero continuar solo, creo que tengo las herramientas y la capacidad para seguir esto porque me fascina y así lo hice, como ya tenía la audiencia, las herramientas y el conocimiento, dije, ok, yo quiero cerrar hasta acá esta parte de Skills Mike, no quiero untarme de mala energía o de sea lo que sea que está pasando. Así que yo dije, no, cerremos esto acá. Se inició un proceso nuevo, bastante enriquecedor también, que me gustó muchísimo, que fue Strike Battles, para las personas que lo conocen y lo alcanzaron a conocer. Fue un proyecto totalmente independiente, mío, de mi creación, y fue una marca registrada bajo mi nombre, la cual desarrollé desde el 2020 hasta el 2023 porque sentía que había mucho todavía por contar, por mostrar y por explotar en el mundo del freestyle. Así que eso fue lo que le dio paso a traer invitados internacionales, mandar gente hacia otras partes de Latinoamérica y conocer un poco cómo era organizar, por ejemplo, una nacional, un evento de talla nacional, traer invitados de toda Colombia, invitados también de afuera a participar en una nacional, que era tener un cupo hacia otra parte de Latinoamérica. Muchos aprendizajes, como yo les venía diciendo, yo no soy rapero, yo simplemente llegué a esto por casualidad o azares de la vida y de la misma manera fui poco a poco aprendiendo, empapándome del tema y creando esto. Realmente todo fue paso a paso, ensayo-error. Muchas personas no saben, pero yo soy administrador financiero de profesión, pero pues me fascina, no sé. Creo que me gustó mucho y me enamoré, como fue amor a primera vista, saber lo que era el freestyle y el repentismo de las rimas. Me gusta mucho, me sigue fascinando el freestyle y creo que lo sigo disfrutando. En cuanto a tema de edición, organización y demás, creo que también lo sigo disfrutando muchísimo, es algo que me apasiona. Extrañaba mucho estar en contacto con la cámara y todo este tema de la edición. En cuanto a lo que pasó, no hubo malentendidos en cuanto a por qué dejé Skills Mike o por qué cerré ese proyecto ahí. Simplemente sentí que ya había que dar un paso al costado y seguir eso solo porque no iba a quedar nada bueno si seguíamos ahí. En cuanto a Strike Battles, en el 2023, después de ver cómo de alguna manera la visibilidad del canal no estaba dando lo que yo esperaba y la entrada de nuevas marcas como FMS a Colombia y nuevas ideas, yo dije, ok, creo que ya es hora de darle oportunidad a nuevos proyectos. Tenía también proyectos personales que quería desarrollar en mi vida. Así que dije, creo que ya es momento. Y decidí vender el canal, decidí vender la idea. Se hizo por medio de una empresa española, la cual fue intermediaria, en donde pone como tal el canal en venta pública y hace directamente todo el proceso con la otra persona. No tengo conocimiento, no tuve conocimiento de quién fue la persona que se quedó con el canal. Pero pues así se hizo. ¿Por qué lo hice? Realmente siempre ha sido o siempre fue de mi propiedad. Todo el contenido que se creó fue de mi creación. No hubo un tercero que haya creado contenido para ese canal. Así que pues de alguna manera dije, ok, es el momento. Creo que hay que darle paso a nuevas ideas para refrescar un poco lo que estaba pasando en Bucaramanga y en el freestyle como tal. De esa manera se decidió.
Sin embargo, creo que detrás de eso hubo algo muy bueno, que fue que entraran nuevas ideas y nuevas personas a organizar eventos en Bucaramanga, y eso me parece pues muy chimba, muy chimba realmente, que pues que se sigue haciendo. Y en cuanto a lo que pasó, que lo que dejó pasar, si quieren hablar, si no quieren hablar, pues creo que cada quien está en su derecho, ya con base y con criterio propio, de tener un video como estos y decir qué fue lo que se hizo y escucharlo por boca propia del creador de estas dos marcas, de estos dos monstruos que se crearon a raíz del freestyle. Ya lo pueden hacer. Realmente creo que ya están en todo su derecho. En cuanto a lo que dice la gente, como que, y los videos, se borró la historia, se quitó una parte de la historia del freestyle, pues yo no lo creo así. Realmente nadie nos quita lo bailado. Las personas que lo vivieron junto a mí saben que fue crear algo tan chimba, de poder ver qué era tener la plaza completamente llena. Pasamos de, en ese momento, tener 4 o 6 participantes, un bablecito pequeño y todo eso, donde queríamos casi que regalar las inscripciones para que participaran. Y algunas personas se acordarán de eso, seguramente los vieja escuela. Después de crear como algo mucho más organizado, tener que cerrar inscripciones, tener que decir ya no se inscribe más gente porque ya hay mucha gente, de 32, 64 participantes, así que no vamos a alcanzar. Todo eso me llena mucho, tener un canal de más de 600.000 suscriptores, millones de visitas. Creo que hacen que valga mucho la pena lo que se hizo. Y de nuevo lo digo, nadie nos lo quita. Nadie nos lo quita, porque el que lo vivió sabe cómo se sintió, y creo que yo fui uno de esos porque lo viví en carne propia. Viví cómo fue a hacer eventos un domingo, 2 domingos, casi los 4 domingos al mes, estar bajo el rayo del sol, grabar, que creo que era algo que me fascinaba mucho, organizar el evento, hacer todo este tema de la edición, subir los videos, crear las miniaturas y contar un poco cómo se vivía detrás de, hace que sea meritorio de decir que fue una experiencia muy chimba, me llenó mucho, algo que hice por 7 años de mi vida. Creo que miro hacia atrás y digo, ¿en qué momento pasaron esos 7 años? No, no me la creo. Realmente fue un proceso bastante chimba, agradecido totalmente. Bendita casualidad que vivía al lado de una, de un parque, de una plaza donde se hacían batallas, y de ahí se transformó a algo mucho, mucho, mucho más grande, que mucha gente no lo esperaba. La gente que me pregunta si yo lo esperaba, yo creo que sí, porque sabía que lo estaba haciendo con el corazón. Sabía que lo estaba haciendo sin algo detrás de, sino me apasionaba, me apasionaba, me apasionaba, y poco a poco se fue dando. Creo que sí fue algo muy espontáneo, y me alegra muchísimo que haya sido así, así como fue, literalmente, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Yo siempre he sido muy ajeno a todo, realmente he estado muy enfocado en lo que tenía que hacer y en lo que tengo que hacer. Así que, pues, si dan de qué hablar o no, eso ya es de cada quien. Realmente fue un viaje hermoso, lo agradezco mucho, es una etapa de mi vida que recuerdo y recordaré con mucho cariño, y lo quería hacer para contarles un poco. Creo que más que contarles, como para que supieran un poco quién estaba detrás de todo esto, quién estuvo detrás de todo esto, y agradecerle a todas las personas que hicieron parte. Fue un viaje que no solamente lo hice solo, sino con muchas personas que disfrutaron de este proceso, que estuvieron ahí, que de alguna manera hicieron parte de cada granito de arena que se le puso a esto con el corazón, y agradecerles porque es una historia que marcó un antes y un después, aunque no lo crean, un antes y un después en el freestyle en Colombia y en Latinoamérica, porque llegamos a ser la segunda liga más vista y más grande de Latinoamérica, y estaba pasando justamente en Bucaramanga. Era como una realidad alterna, donde algo pasaba en Bucaramanga y era lo que estaba pasando en el Parque de las Cigarras o en el Parque de los Sueños, y eso estaba pasando acá, y el resto de Colombia sabía lo que estaba pasando ahí, y era como de, esto es gigante, pero está pasando en Bucaramanga, y nadie más lo está viendo. Así que, pues, para los que se preguntan por qué fue así, pues yo creo que así tenía que ser, se vivió lo que se tenía que vivir. Solamente quedan palabras de agradecimiento. La experiencia más chimba de mi vida, poder hacer parte de esto, crear algo desde cero, con las uñas literal, poder crearlo desde cero, creo que valió mucho la pena,
Y bueno, nada, seguramente nos veremos en una siguiente ocasión para contarles un poco más de anécdotas o cosas, curiosidades que tengan. Y bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos en una siguiente ocasión. Pueda recordar, quiero caminar sin pensar en lo que queda atrás. No tengo con qué pagar la felicidad, no hay más plazo. Yo silbando y el mundo cayéndose a pedazos. Repaso esa canción que da vueltas por mi cabeza. Esta es la oración del que no reza. Quiero tropezarme con la suerte para presentarme, no para escupirla por no haber venido antes a verme. Quiero encontrarme al